Jean Dixon fue una vidente que se hizo famosa por sus acertadas predicciones. Bautizada católica con el nombre de Lydia Emma Pinkard, nació en Wisconsin, Estados Unidos, hija de los inmigrantes alemanes Emma y Gerard Pinkard. Nacida el 5 de enero de 1904, murió el 26 de enero de 1997 en Washington. Es conocida también como la vidente del Capitolio, por asesorar psíquicamente a varios presidentes norteamericanos. Predijo la división de la India y Pakistán, el asesinato de Mahatma Gandhi, la muerte de Marilyn Monroe y la de John F. Kennedy, entre otras importantes predicciones mundiales. Jean Dixon, desde muy joven, recibió una estricta educación católica, aunque también sintió que tenía un don para la videncia, especialmente después de que en una ocasión una gitana le leyera la mano y le dijera que sería una famosa vidente y que advertiría a gente célebre y poderosa. Dixon no tuvo escrúpulos en aprovechar sus dones adivinatorios para ganar la lotería en más de 45 ocasiones, lo que aumentó todavía más su popularidad. Dixon predijo el asesinato del presidente John Kennedy el 13 de mayo de 1956 en la Parade Magazine. Escribió que la elección de 1960 sería ganada por un demócrata y que sería asesinado o moriría en funciones. En 1965 predijo que en este siglo un papa será herido corporalmente. Después de que esto ocurra, la cabeza de la Iglesia llevará otra insignia. En parte, por lo menos, esta predicción se cumplió, ya que en 1981 Juan Pablo II fue herido en un atentado perpetrado por Mehmet Ali Agca. Jean Dixon escribió el libro titulado Mi vida y mis profecías en 1969. El libro, en el capítulo 9, hace una revelación apocalíptica y acusa a un gobierno dentro del gobierno de los Estados Unidos como los responsables intelectuales y materiales del caos de los últimos días, es decir, los que estamos viviendo ahora y los que vendrán. Realmente habla de los conocidos como los Illuminati, de la corporación, que son quienes controlan todo el planeta. En su libro habla sobre un polémico hombre que será presidente de Estados Unidos y llegará al poder con una campaña que le hará mucho daño a América y al extranjero en general. Será, según anunció, un hombre proveniente de Nueva York y perteneciente a la élite que controla Estados Unidos. En fin, la corporación que domina a todo el planeta. Todos los que son puestos en la cima del poder pertenecen a dicha corporación. Denuncia que ese gobierno dentro del gobierno es el que verdaderamente tiene el poder en todo el planeta y que ese grupo triunfará al hacerse con el control de facto del país. Ese gobierno dentro del gobierno está liderado por un poderoso grupo económico y entre ellos una de las principales familias políticas del país del norte, que es quien maneja la maquinaria política. Y esta maquinaria dirigirá toda la maldad latente en los hombres hasta llevarlos a una locura jamás soñada. Los medios de comunicación en manos de ellos son fundamentales para los fines de dominación mundial. Jean Dixon predice lo siguiente: su dominio será la seducción intelectual de la humanidad, lo que significa una mezcla de ideología, política, filosofía y religión. Con sus enseñanzas y propaganda, el profeta hará que la gente no solamente acepte al anticristo, sino más bien que lo desee con positivo entusiasmo, y que así llegue a crear las condiciones de su llegada y a participar activamente en la organización del terrible y asolador despotismo de su imperio mundial. El texto anterior hizo que muchos se fijaran en el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El mayor miedo sobre las profecías es que Dixon relacionó a este hombre con la inminente llegada del anticristo, un personaje que someterá a todos con el engaño de implantar un mundo de paz y de justicia, y será tan cruel que todos los tiranos parecerán unos niños inocentes en comparación con esta persona. Dará origen a una revolución en nuestra estructura social como jamás se ha visto antes. Fomentará la inquietud racial y el descontento general. Veo dos características definidas que distinguen al anticristo: el dominio sobre los hombres con un gobierno de hierro y la seducción de sus mentes mediante una falsa ideología y propaganda. Tendrá en sus manos poder terrenal y lo utilizará como instrumento. Todos los tiranos de la historia parecerán niños, inocentes en comparación con él. Conquistará toda la tierra y la someterá por completo con las armas más modernas. Gobernará este nuevo imperio mundial con la mejor estrategia y gloria militar. Prometerá implantar el reino de la justicia sobre la tierra. Y para los países que no entienden de razones imperialistas como Cuba, los países islámicos y los que están en observación, la vidente sentencia que habrá sanciones económicas para los que no cooperen con el anticristo. Estos son párrafos del libro Mi vida, mis profecías.
Sobre la llegada del anticristo dijo lo siguiente: yo he visto desarrollarse un gobierno dentro del gobierno en los Estados Unidos durante los últimos años. Las familias políticas de este país siempre han contribuido de modo significativo al desarrollo de nuestra nación. Cada una de ellas ha disfrutado de su propia maquinaria política y con frecuencia ha sabido utilizarla sabiamente. Los Roosevelt, los Rockefeller, los Lodge, los Kennedy, todos tuvieron y tienen influencia en el destino de nuestro país. Sin embargo, yo veo a este gobierno dentro del gobierno controlando y financiando por la bien engrasada maquinaria política de una de nuestras principales familias políticas. Fijo sus ojos en la Casa Blanca, los veo desacreditar a cualquier hombre que la ocupe sin su aprobación, por buenos que sean sus programas políticos. Mediante la intimidación política, la propaganda y las actividades ilegales de la Sexta Columna, harán todos los esfuerzos posibles para demostrar a la nación que solo su hombre, al que dirige su máquina, tiene derecho a ocupar la Casa Blanca, y su campaña hará mucho daño a nuestra nación, tanto aquí como en el extranjero. Yo veo que este grupo triunfará al hacerse con el control de facto del país. Dará origen a una revolución en nuestra estructura social como jamás se ha visto antes. Fomentará la inquietud racial y el descontento general. Elementos subversivos extranjeros, según hicieron ya en los años de 1960, se infiltrarán en las facciones sin ley y organizarán luchas constantes en las universidades de la nación y en los guetos raciales. Y esta maquinaria dirigirá toda la maldad latente en los hombres hasta llevarlos a una locura jamás soñada. Yo veo a un miembro de esa maquinaria que asciende al poder en la ciudad de Nueva York, forzando la admisión de nuevas leyes y regulaciones que afectarán a muchas familias de esta gran metrópolis. El caos social y religioso generado por esta maquinaria política en todos los Estados Unidos preparará a la nación para la llegada del profeta del anticristo. Esta unidad política de la costa del este será el instrumento de la serpiente, que acabará por entregarle todas las masas. Más adelante dice lo siguiente: el profeta comunicará a los hombres, mediante esta maquinaria de propaganda mundial, las supremas ambiciones de la ciencia humana. Anunciará que la ciencia es capaz de penetrar todos los secretos de la naturaleza, de domesticar todas las fuerzas de la naturaleza, especialmente las de la vida, en realidad de la misma vida humana. Afirmará que los hombres podrán vivir como quieran, tanto como quieran, y morir como y cuando quieran, y todo sin el menor sufrimiento, solo con que lo sigan. En esto se verá ayudado y apoyado por las corrompidas maquinaciones políticas del grupo políticamente poderoso anteriormente mencionado. Pero esto solo es la introducción de lo que ha de venir, porque a continuación llegará el anticristo. Además, las profecías de la Biblia dejan bien claro que el imperio mundial del anticristo será un estado totalitario, en el sentido más extremo de la palabra. Ejercerá su poder sobre el mundo entero y sobre cada persona, intensivamente, controlando incluso sus pensamientos. No habrá estados vecinos, y el mundo se convertirá en una isla dentro del universo. La guerra, tal como ha sido conocida, ya no existirá, y el anticristo se anunciará a sí mismo como el príncipe de la paz. También dice lo siguiente: veo dos características definidas que distinguen al anticristo: el dominio sobre los hombres con un gobierno de hierro y la seducción de sus mentes mediante una falsa ideología y propaganda. Se presentará a la humanidad como el supremo gobernante que ha de acabar con toda guerra sobre la tierra, como el redentor de todos los hombres.